presentado por Gustavo Zafra. Un tercer tema que ya desarrollamos es el cambio climático y el hábitat, tema que fue desarrollado por Manuel Rodríguez y Fabio Giraldo. Y también el cuarto tema, dimensión regional del posacuerdo, que fue desarrollado por Clemente Forero y Edgar Moncayo. Vamos hoy a tener el quinto tema, que es, cuyo título es Instrumentación del posacuerdo agrario, que va a ser desarrollado por Juan Camilo Restrepo y por Álvaro Balcázar, que están aquí presentes. Doy la palabra al moderador, Darío Fajardo. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, noches ya. Bueno, como nos anunciaba nuestro presidente, tenemos esta conversación. De una parte, Juan Camilo Restrepo, quien todos ustedes conocen, miembro correspondiente de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, economista, político, abogado, especializado en Derecho Económico en el London School of Economics y doctorado en Derecho Administrativo en la Sorbonne. Estuvo vinculado a la antigua Junta Monetaria como secretario, superintendente bancario, presidente de la Comisión Nacional de Valores y senador de la República. Ha ocupado 3 carteras ministeriales: Minas, Energía, Hacienda y Agricultura. Vale señalar que el doctor Juan Camilo Restrepo, con su trabajo más reciente, está haciendo un aporte muy interesante al debate agrario. Necesariamente es un punto de referencia el trabajo de él, obviamente no copa todas las perspectivas que allí se trazan, pero sí hay algunos elementos que seguramente él va a exponer en esta oportunidad. Por otra parte está el académico Álvaro Balcázar, miembro correspondiente también de la Academia de Ciencias Económicas, economista de la Universidad Nacional. Fue director de la Unidad Especial para la Consolidación Territorial, programa de consolidación que tiene una trayectoria larga y muy compleja en nuestro conflicto. Especialista en temas de desarrollo agrícola y rural, trabajado como consultor en CEPAL, el CIAT, ha estudiado desarrollo agrícola, tiene también importantes publicaciones y yo creo que su aporte en esta oportunidad será de especial valor junto con el del doctor Restrepo. Por favor, doctor Restrepo. Bueno, muchas gracias en primer lugar a la Academia de Ciencias Económicas, a todos ustedes por la compañía y al doctor Fajardo y al doctor Reveis por sus amables presentaciones. El título de esta presentación es Instrumentación del posacuerdo agrario. Yo creo que el título es bastante afortunado y tal vez podemos comenzar desde allí, porque estamos utilizando mucho la expresión posconflicto. En realidad, la instrumentación que nos interesa discutir esta tarde es lo que va a seguir después de los acuerdos. Y probablemente si Colombia encuentra unos esquemas de paz y los firma y los hace sostenibles, eso no quiere decir que no vamos a seguir teniendo conflictos. Una sociedad como la colombiana siempre tendrá algún tipo de conflicto por su misma
conformación, por su mismo nivel de desarrollo, por sus inequidades internas. Pero la gracia y lo que se busca con la paz es que esos conflictos puedan ser tramitados en paz y por las vías democráticas, no que no vaya a haber conflictos. Si en 2 o 3 meses se firman los acuerdos con la paz, con las FARC, no quiere decir que no vamos a tener conflictos de ahí en adelante. Por eso aplaudo el título de esta tertulia de los postacuerdos. El término de referencia para los temas agrarios es el acuerdo que se celebró de primero, el número 1, en La Habana, que ya se terminó de negociar. ¿Hace cuánto, Álvaro? Hace mayo del 2013. Sí, ya va a ser 3 años. Y tomó 1 año y medio negociarlo. Y está allí, listo para ser desarrollado cuando todo esté negociado, porque mientras tanto pues es una expectativa, pero no es menos importante pues porque las FARC es una organización con una historia y con una raigambre muy agrarista, de eso se tomó nota, y el gobierno fue muy cuidadoso cuando diseñó los 5 puntos que se han venido negociando en La Habana, de que que era el primero, pues abriera un poco la temática y la agenda. Cuando se firmen los acuerdos, las cosas apenas van a comenzar, no van a terminar, sino que van a comenzar. Y entre otras cosas va a comenzar la implementación del acuerdo número 1, el tema agrario. ¿En qué consiste el punto número 1 del acuerdo de La Habana? Aquí en este mismo salón, hace algunos meses, revisamos en qué consistía. Pero para simplificarlo de alguna manera, quisiera decir que es un compromiso muy formal y muy solemne de desarrollar en el país un gigantesco programa de desarrollo rural. En los años en que se convenga que rige el posconflicto, 8 o 10 años, para que al cabo de ese periodo se dé lo que los economistas llaman la convergencia, es decir, el acercamiento entre los niveles de vida de la ruralidad y los urbanos, que hoy tienen unas inmensas brechas, mírenseles por donde se les mirare, en demérito de lo rural, y en el fondo entonces el Acuerdo Agrario de La Habana lo que busca es un desarrollo con una capacidad de apalancamiento y de encadenamiento que al cabo de ese periodo posconflicto, pues, de posacuerdo, nos permita por lo menos acortar esas brechas y moderarlas en beneficio de lo rural. Entonces, en el acuerdo número 1 de La Habana se han puntualizado una serie de puntos muy precisos. No entro salvo que ustedes quisieran, no entro a enumerarlos de nuevo, porque ya lo hicimos la vez pasada, pero quizás en el diálogo podemos hacerlo. No es solo un acuerdo sobre tierras, está previsto la creación de un fondo de distribución de tierras a campesinos sin tierra o carentes de ella, pero igualmente una serie de provisiones de bienes públicos en una intensidad mucho mayor de la que se viene haciendo hasta la fecha. Es decir, ustedes leen el acuerdo número 1 de La Habana y no es que haya nada nuevo, lo que pasa es que entraña un compromiso
y una decisión para profundizar lo que ya se viene haciendo. Si se están haciendo 200 pequeños distritos de riego comunitarios, hacer 1000. Si se están construyendo tantas vías terciarias, hacer 10 veces más. Si la cobertura en educación es 10, hacerla de 100, e igual en salud. En fin, dotar al desarrollo rural de unas provisiones de bienes públicos lo suficientemente intensas y orientadas, focalizadas con un enfoque territorial para que no haya dispersión y puedan darse unos eslabonamientos positivos, virtuosos, que permitan al cabo de lo que se convenga en llamar postacuerdo esa convergencia entre lo rural y lo urbano, que se juzga que es una condición fundamental y necesaria para que la paz se aclimate, para que la paz sea sostenible y para que la paz no se diluya nuevamente en conflictos rurales como ha sucedido en el pasado. No todos esos compromisos ni todos esos acuerdos los va a desarrollar el Estado. Tendrá un componente de sector privado, seguramente. Pero no es menos cierto que el Estado tiene un rol que jugar. Más aún, hay una cláusula específica en el punto número 1 de La Habana, en donde dice que el gobierno se compromete a honrar presupuestalmente los compromisos allí contraídos. Entonces, a partir de allí, quiero compartirles a ustedes lo que es una profunda preocupación en este momento, que quien les habla tiene. Quizás por la situación fiscal tan compleja que está viviendo el país, tan mala, para llamarla con más crudeza, lo cierto es que presupuestalmente hablando, no se ha hecho hasta el momento ningún preparativo presupuestal para honrar los acuerdos rurales de La Habana. Por el contrario, lo que hemos tenido en el último año o año y medio son unos recortes o unos aplazamientos presupuestales muy fuertes, pero si la paz se firma mañana, no hay cómo arrancar, presupuestalmente hablando, en lo que le corresponde al Estado, los compromisos adquiridos ya en La Habana. Cuando estábamos elaborando la misión rural, le encomendamos a Fedesarrollo un estudio en donde, y quisimos que fuera Fedesarrollo para que fuera una entidad independiente, y se le preguntó: hagan por favor una evaluación de cuánto puede valer anualmente el desarrollo de estas recomendaciones de la misión rural, que en el fondo no difieren mucho del acuerdo número 1 de La Habana, no difieren mucho. Y la conclusión cuantificada a la que llegó Fedesarrollo fue la de que esto podría tener un costo del orden de 1 punto porcentual del PIB por año, incremental a lo que ya se está invirtiendo en el sector rural. 1 punto del PIB incremental por año. Eso significa unos 8 billones de pesos, de los cuales, repito, no hay un centavo en el presupuesto para hacer ese programa profundo, intensivo, que quiere el acuerdo número 1 de La Habana. Y lo que es inquietante es que, dadas las perspectivas fiscales del país en este momento, no se ve cómo, a no ser que hubiera una
reestructuración fuerte de las prioridades de la inversión, se van a arbitrar esos recursos. Ahora, alguno podrá decir, bueno, pero ahí está la cooperación internacional. Y es cierto, la cooperación internacional que la ha venido buscando con mucha intensidad el gobierno puede ayudar, pero no puede suplir el esfuerzo que tendremos que hacer los colombianos para financiar los posacuerdos, y muy especialmente el agrario. Entre otras cosas, por razones de dignidad nacional. No podemos hacer la paz, firmarla para que nos la financie el posacuerdo los extranjeros. Podrá haber alguna cooperación, algún complemento, pero nunca el todo. Más aún, Rafael Pardo, en unas declaraciones que le dio al Tiempo, hace algunos días dijo que él consideraba que la cooperación internacional, tanto la bilateral como la multilateral, financiaría más o menos el 5% de los acuerdos del posconflicto. El 5%. Y ahí tienen ustedes unos elementos de incertidumbre muy grande. Por ejemplo, un componente importante de lo que se ha venido obteniendo o buscando es el compromiso que se logró con el gobierno americano durante la última visita, una reciente visita del presidente Santos a Washington, donde se habló de que se iba a cambiar el Plan Colombia por el Colombia en Paz o algo así. Y eso significa que habrá aportes para Colombia en Paz de 450 millones de dólares por año. No es despreciable la cifra, es importante, pero eso todavía está sometido a unas áreas de incertidumbre muy grande. Eso por el momento es simplemente una solicitud del gobierno a un Congreso con mayorías republicanas, de manera que mientras esto se aprueba, si se aprueba, pueden pasar un tiempo más largo de aquel en que se requiere para que comiencen las instituciones y sobre todo los programas previstos en el acuerdo número 1 dedicado al tema rural. Ahora, no todo es cuestión de plata, también de instituciones. Entonces uno podría preguntarse, bueno, pero además del tema de recursos, ¿cómo estamos de instituciones para afrontar los temas del posacuerdo rural contenidos en el punto número 1 de La Habana? Y hay que decir que estamos mal o muy incipientes. La entidad que se suponía hubiera debido liderar y asumir toda la gran empresa del desarrollo rural en Colombia es el INCODER, que está en liquidación. Está recibiendo en este momento los santos óleos. Y al INCODER habrá de suceder las dos agencias, que en la última reforma administrativa se convino en crear, una gran agencia que va a manejar todo el tema de tierras en el país, todo, baldíos, adjudicaciones, procesos agrarios, tierras nuevas, tierras viejas, todo lo concerniente a la problemática jurídica, administrativa, política, con todo lo que eso significa de las tierras. Esa entidad apenas ha sido creada hace unos pocos días, es la que va a dirigir el hijo del presidente Samper. Y todos ustedes saben que mientras una entidad nace en Colombia y mientras crece y está con el músculo administrativo, financiero y político listo, puede pasar año y medio o 2 años. Y apenas están haciendo. Y la otra agencia es nada más y nada menos que la que se va a encargar
de todos los temas atinentes al desarrollo rural. Todos los temas atinentes al desarrollo rural. Se va a centralizar todo el desarrollo rural en una entidad, y esa ni siquiera ha nacido. Ni siquiera ha nacido. Entonces, si se miran las cosas por el lado financiero, de un lado, o por el lado institucional, hay que convenir que estamos impreparados para hacerle frente a esa gran tarea que está por delante, que es desarrollar una ruralidad y un programa de desarrollo rural tal que aclimate la paz en Colombia, tal como la contiene el acuerdo número 1 de La Habana. O sea, estamos en cierta manera cogidos de la noche. En lo presupuestal y financiero no veo cómo vamos a salir, cómo van las cosas, de esa noche o de ese túnel. Repito, no todo lo vamos a poder encontrar en la cooperación internacional. Y en el presupuesto actual no hay un centavo. Y repito, estudios recientes muestran que por lo menos requeriríamos un punto del PIB incremental a lo que ya se está invirtiendo para poder hacer algo similar a lo que está previsto en el punto número 1 de La Habana. 8 billones de pesos para mal contados. Y por el lado institucional, pues ya les acabo de relatar a ustedes en qué vamos con las dos agencias que van a ser los barcos estrellas, los barcos administrativos que van a desarrollar todos los grandes temas del desarrollo rural, lo de tierras y lo del desarrollo rural propiamente dicho. Entonces, no deja de ser inquietante este panorama, porque inmediatamente se firme la paz, pues los firmantes de la paz van a empezar a decir, bueno, y entonces ¿cómo empezamos a ejecutar esto? ¿Dónde están las instituciones? ¿Dónde los recursos? Hay algo de cooperación internacional que empieza a llegar, pero ese no es el todo, es una fracción apenas. Y va a ser costoso. Lo que el país tiene que entender y ser muy consciente es que, siendo muy costoso en términos de recursos, el desarrollo cabal de los acuerdos de La Habana, siendo costosos, de todas maneras son menos costosos que la guerra. De manera que el esfuerzo que podamos hacer para, ya que hemos hecho tantos esfuerzos para alcanzar la paz, los esfuerzos que podamos hacer para no quedarle mal a esa paz con un postacuerdo cojo o famélico, vale la pena, aún en términos financieros hacerlo, porque de un buen desarrollo rural va a depender que la paz sí sea sostenible y sea estable y duradera en Colombia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Juan Camilo. Bueno, muy sintéticamente yo diría que es una aproximación fría, es una aproximación que nos prende las alarmas. Tenemos en primer lugar la apreciación, la valoro especialmente de que esto no es un posconflicto. Ojalá no lleguemos nosotros a un posconflicto. ¿Qué quiere decir una sociedad sin conflictos, por Dios? No, es una sociedad que tiene que afrontarlos de otra manera. Y yo creo que es la gran tarea que tiene el país adelante, y el expositor ha señalado precisamente ese punto, que se convierte en un factor de confusión muy grande. Porque un país al que le dicen vamos al posconflicto se confunde. Entonces creo que es un punto muy importante, y los dos elementos que desarrolla el expositor, el tema de las limitaciones económicas, presupuestales, me parece que es muy sensato. Es un tema que tenemos que analizar, y él nos da una perspectiva, que es la perspectiva de una reorganización del gasto.
en qué se están invirtiendo los recursos en Colombia. No es un problema de que no hay plata, es un problema de cómo se está distribuyendo la asignación del gasto. Y el otro gran tema, me parece a mí que es central, que tiende a subvalorarse, es el tema institucional. No tenemos una institucionalidad, se desbarató la precaria institucionalidad que Colombia había construido, con muchas dificultades, pero tenía una institucionalidad que inclusive se permitía dar asistencia técnica a los países vecinos. Eso se acabó, se tomaron decisiones brutales en el sentido de desaparecer la institucionalidad, sobre todo el sector agropecuario. Y muchas gracias, doctor Restrepo. Por favor, profesor Valcárcel. Gracias, Darío, muy amable. Gracias, doctor Reveis, por la invitación. Gracias a la academia, a todos, por venir. Doctor Juan Camilo, es un placer estar siempre acompañándolo. Creo que fue muy interesante todo ese trabajo. Esa construcción del acuerdo agrario era una tarea que en cada ciclo teníamos unas reuniones para recibir las instrucciones del doctor Juan Camilo y discutir un poco lo que estaba pasando en el proceso, de manera que él era la persona fuera de unos cuantos en La Habana. Él era el más enterado de todo lo que estaba pasando en la construcción del proceso, y es un placer de nuevo estar por aquí con usted. Yo quisiera un poco referirme a un tema, como diríamos, de la economía política, de la implementación de los acuerdos. Yo creo que quisiera aprovechar la referencia que ya hizo el doctor Juan Camilo a que el problema financiero, de capacidad de recursos para cumplir los acuerdos, implementar los acuerdos, y dos, el tema de las instituciones. Para mí el problema pasa por la necesidad de no basta con tener instituciones, como decir, operativas, que hagan y se encarguen de determinadas tareas y que las puedan realizar. Tiene que ver más con cómo las instituciones funcionan en relación con la sociedad. Recuerden que el acuerdo agrario está estructurado sobre unos principios de participación, de trabajo conjunto y enfoque territorial, de construcción de abajo hacia arriba. O sea, eso supone realmente una verdadera revolución. Las instituciones que tenemos y hemos tenido no son las instituciones para construir el tipo de transformaciones que necesitamos y que están allí implícitas en el acuerdo agrario. Unas explícitas y otras, la mayor, están en lo que llamaríamos como los elementos transversales del acuerdo agrario. ¿Qué implicaciones, como yo lo estoy viendo? Yo, por un lado, estuve participando en la mesa, en la construcción del acuerdo, y después estuve participando en las labores de alistamiento para la implementación de los acuerdos. O sea, estuve en las actividades de buscar la coordinación para que las instituciones y los distintos organismos se fueran preparando para ver eso. Y luego, finalmente, en el Departamento Nacional de Planeación, al estar elaborando el Plan Nacional de Desarrollo, yo estuve trabajando, apoyando al doctor Simón Gaviria, no para que el plan de desarrollo contuviera, digamos, los planes, los compromisos directos con el acuerdo agrario, sino para que tuviera, como diríamos, el armazón conceptual, el escaparate, de manera de que fuera consistente para que allí pudiéramos poner los acuerdos una vez que se firman, que no hubiera una inconsistencia entre el acuerdo y la estructura del plan. Eso se logró, eso lo tenemos. Pero el problema comienza cuando, por ejemplo, unos elementos muy importantes que no necesitábamos de hablar de implementación de los acuerdos, un elemento importante que tiene el plan de desarrollo es cierre de brechas, ¿cierto? Estamos diciendo cierre de brechas, es uno de los 3 pilares del plan de desarrollo. Pero cuando lo quisimos llevar
a la discusión con cada uno de los ministerios, el concepto de cierre de brechas empieza a desaparecer en el articulado, en la estructura del presupuesto, porque no teníamos que haber esperado a firmar los acuerdos para comenzar a cerrar brechas entre lo rural y lo urbano y entre regiones rurales y otras regiones rurales, sino que era una necesidad del desarrollo del país en el largo plazo. Pero hay otros elementos que juegan en la forma como se estructuran las agendas de prioridades de inversión pública en los ministerios. Es difícil convencer, por ejemplo, a una persona como ministra de Educación de la importancia de cerrar las brechas educativas en el sector rural cuando ella tiene un objetivo muy válido en su carrera y en su intención y su sentido de servicio al país, de una carrera política a los más altos niveles. ¿A dónde quiere ella apuntar? Donde más consigue impacto. Los números se imponen. Entonces, las metas las consigue uno principalmente en donde está la concentración de población, no donde está el origen de los problemas, sino donde puede uno conseguir más impacto. Y entonces el problema de lo rural comienza a tener en la realidad de la política, del curso de la política comienza a descomponerse. Quise poner ese ejemplo solo para mostrar la naturaleza del desafío que tenemos para la implementación de los acuerdos. Yo creo que esa implementación demanda de una arquitectura, y no solamente una arquitectura, sino una estructura del poder político en Colombia, que tal como está hoy, yo creo, no es amigable con las transformaciones que contienen los acuerdos. Porque no basta con los recursos. Yo creo que si tuviéramos los recursos y las mismas características de nuestras instituciones, lo único que tendríamos es mucha corrupción. Habría un incremento enorme en la ya insoportable corrupción que tenemos. Y si no, miremos qué fue lo que pasó cuando se incrementaron los recursos del Ministerio de Agricultura. ¿Para qué sirvió aumentar tanto como se hizo? Hasta llegar a más de 5 billones de pesos. ¿Qué pasó con esos recursos? ¿Cuál fue el beneficio para la nación y para el sector rural? El país sí perdió esos recursos. Bien, eso nos puede pasar en proporciones mucho mayores si solo tenemos un énfasis en la búsqueda de recursos para hacer las cosas. Porque aquí viene el otro tema que quisiera plantear sobre el tema de estructura institucional. ¿Y qué entiendo por estructura institucional? No solo, como les decía, tener las instituciones, sino la forma como deben operar. En el acuerdo agrario están establecidos unos principios, decimos participación en el proceso de formulación, de priorización, de planeación, de ejecución, de seguimiento. Hablamos de concurrencia y de trabajo conjunto, nación, departamento, municipio. Hay que rebalancear el poder de asignación en el control de los recursos entre la nación, el departamento y el municipio. Hay que elevar el poder del municipio, elevar también el poder del departamento y bajar mucho el poder del centro en el control de los recursos. De lo contrario, siempre vamos a seguir pensando que las soluciones vienen pensadas desde el centro y podemos tener buenas intenciones y no tengo duda, ninguna duda, de que lo que ha inspirado a los funcionarios de planeación nacional y funcionarios de planeación y definidores de política en los ministerios son las mejores intenciones de hacerlo bien. El problema es que no se puede hacer bien en la lógica de pensar la asignación de recursos desde el centro sin tener en cuenta los mecanismos que definen el poder de asignación de los recursos desde las regiones, desde los territorios, que definan
No solamente qué es lo que es importante y prioritario en cada una de las regiones, en un país tan diverso en todos los aspectos como Colombia, en un país que tiene tan diferenciadas las necesidades básicas incluso. No podemos estandarizar las cosas. El valor de las carreteras no es lo mismo en el Valle del Cauca que en norte de Santander, en el Catatumbo. No es lo mismo. En uno tiene un impacto transformador distinto del que lo tiene. Lo mismo pasa con la educación o con la salud. Estas cosas solo son adecuadamente interpretadas y vueltas planes de inversión adecuados que respondan a las características de los territorios, cuando en el territorio existen las capacidades institucionales, el poder de determinación y de control sobre los recursos para la asignación de los recursos. Esa tarea no está en ninguna parte de la agenda, está sí en la concepción del acuerdo, y se está tratando. Sergio Jaramillo ha estado hablando del concepto de paz territorial. Ese concepto tenemos que desarrollarlo porque ahí está el germen conceptual de lo que realmente se negoció en La Habana, en el sentido de que las cosas que hagamos para hacer una paz durable, para que evitemos la repetición del conflicto, es todo lo que podamos hacer poniendo las capacidades y la transformación, las habilidades y las capacidades en el nivel local. Para mí, el tema de condiciones y de capacidades institucionales y habilidades institucionales, incluidas en estas las capacidades de las comunidades y de sus organizaciones, en el desarrollo, en la participación en el desarrollo, son tan importantes que yo tiendo a veces a ver que el problema de los recursos es un falso problema. Podíamos hacer mucho más con menos de lo que hoy tenemos. Voy a poner unos ejemplos. Por ejemplo, cuando pensamos el asunto de la red terciaria de carreteras, y generalmente lo pensamos aquí en la Oficina de Planeación Nacional y en el Ministerio Ministerio de Transporte, en el INVIAS, y entonces lo que se le ocurre a los funcionarios es: queremos hacer el plan. ¿Cuál fue la lectura que hicieron? Y hay un COMPES para eso. La lectura es: hay un compromiso de mejorar las vías, todas en un determinado plazo, vías terciarias, y al fin se reconoce la importancia de las vías terciarias para el desarrollo rural. Bien, pero lo primero que piensan es: tenemos que hacer un inventario de vías terciarias en Colombia. ¿Sí? Un inventario. Cualquiera dice: sí, muy razonable, antes de que empecemos a hacer cosas, hagamos un inventario. ¡Qué estupidez! Centralista. Un alcalde, si le piden a los alcaldes que participen en eso, ellos se los tienen en un mes sin ningún costo, porque ellos saben, tienen comunicación con las comunidades. Eso se puede hacer muy rápido, casi que tienen identificados cuáles son los problemas importantes que limitan la transitabilidad, que es lo que importa en última instancia cuando uno necesita empezar a resolver el problema. Y eso, en cambio, el tal inventario de vías nos puede costar 30 o 40 mil millones de pesos. Y apenas tenemos un inventario. ¿Duramos cuántos años haciéndolo? Para hacerlo seguramente nos tomamos 2 años y medio o 3 años haciendo el inventario. Y cuando tengamos el inventario vuelve y se nos desactualiza y tenemos que volver otra vez a hacer el inventario. ¿Por qué? Porque no pensamos las cosas que son de la región, del territorio, desde los territorios. Y les aseguro que esas cosas comienzan. Y lo otro, ya tenemos experiencias interesantes en Colombia, por ejemplo, en el tema cuando involucramos a las juntas de acción comunal en la gestión de las vías terciarias. El gobernador pasado de Cauca hizo un proyecto en el que trabajó con las juntas de acción comunal y garantizó el mantenimiento durante 3 años de 2.700 kilómetros de vías con 13.000 millones de pesos. En el presupuesto de Invías, obviamente eso hubiera costado cerca de 200.000 millones de pesos. Por eso yo digo, el problema de los recursos no es tan importante como el problema de las instituciones, de las reglas del juego, de la forma, el cómo hacer las cosas.
Y es ahí donde tenemos el gran déficit, porque si lo seguimos haciendo como estamos, vamos a alimentar la corrupción, no vamos a resolver los problemas y nos va a salir muy costoso y siempre vamos a tener el San Benito de pretexto de que no tenemos con qué hacerlo. Y luego empezamos a pensar en la cooperación internacional. Colombia no es un país elegible para que sea, digamos, sujeto de fondos de cooperación internacional. Colombia es un país suficientemente rico que nos lleva al otro problema. Somos suficientemente ricos, pero no tenemos con qué financiar las condiciones básicas del desarrollo y para generar las garantías de acceso a derechos que tienen, por ejemplo, los ciudadanos en el sector rural, para equilibrarlos con el sector, con el resto de los ciudadanos en el país. Bien. Y decimos, no hay presupuesto. Pero miremos la estructura del presupuesto. Entonces decimos, ya no podemos aceptar más tributación, que porque Colombia tiene un nivel de tributación muy alto a los estándares internacionales. Y sí, quizás sí, en el papel. Pero luego aparecen las exenciones, las deducciones y toda una cantidad de elementos que hace que la gente realmente paga muy poquitos impuestos en Colombia. Aquí tenemos formalmente, nominalmente, tarifas altas, pero en la realidad una tributación muy baja. Primer problema, necesitamos una nueva relación de poder capaz de elevar el nivel de la tributación colombiana para que podamos realmente financiar los bienes públicos que necesita el desarrollo. Y el otro problema, el presupuesto que tenemos, mucho del presupuesto que tenemos se nos va en privilegios y en rentas que se asignan a estructuras de poder, y el sector agrario es uno de esos que más voraces ha sido en términos de la captura de rentas. Unos son rentas que vienen por el presupuesto público, que es los menos, las otras son rentas que toman por vía de los precios, ¿sí? Que los pagan generalmente los más pobres porque los alimentos sobre todo pesan sobre el presupuesto de los más pobres, no sobre los presupuestos de los más ricos. Hay otro desequilibrio ahí que tendríamos que corregir. Son, por eso digo, retos y desafíos que realmente nos llevan a que tengamos una tarea formidable por delante. Por eso se construyó también el acuerdo político, el acuerdo de participación política. Porque en buena parte el acuerdo agrario, para que pueda ser realmente desarrollado, y el grado de desarrollo depende también de cuánto se abre la democracia colombiana, de cuánto se profundiza, para que comencemos a ver en los territorios una mayor expresión y un ciudadano más participativo. Esto, por ejemplo, está relacionado con un hecho interesante. En el acuerdo agrario hay una apuesta por agricultura familiar. No ha dicho el acuerdo agrario que todo el país tiene que ser agricultura familiar, en eso se cuidó muchísimo el alcance del acuerdo, sino que se habló de la coexistencia, de que coexistan distintas modalidades y distintos modelos de organización empresarial. Pero la apuesta especial por la agricultura familiar está en que ese es un elemento de darle base económica al poder político de los ciudadanos rurales. Esa es una fuente de transformación política de las relaciones de poder político que en el largo plazo deberá tener consecuencias en términos de cómo se va configurando en el futuro la estructura de poder que surja de transformaciones. Por lo tanto, yo lo que veo es que yo no estoy viendo la implementación de los acuerdos como un proceso lineal, en donde primero tenemos recursos e instituciones y luego sí vamos a hacer las transformaciones. Creo que todo va a ir junto, retroalimentándose. Va a tener que irse
avanzando en los temas de transformación política de la sociedad, avanzando al mismo tiempo en reformas y modificación de las relaciones de poder al interior del Estado entre el nivel central, el nivel departamental y municipal, y en las relaciones de todos estos con la ciudadanía, en donde debe aparecer y surgir una dinámica que vaya educando a los ciudadanos a convertirnos a todos en ciudadanos políticamente más responsables. Me parece que por eso el acuerdo agrario no va a ser algo que ocurra en 10 años que está pactado, sino quizás sea el principio en esos 10 años de establecer las condiciones que luego puedan impulsar unas dinámicas de transformación que deberán ocurrir quizás en 2 generaciones, siendo optimistas. Muchísimas gracias. Muy bien, Álvaro. Bueno, Álvaro Balcázar me sorprendió muy gratamente, debo decirlo, porque lo que encontramos en los 2 expositores son 2 reflexiones muy serias, muy profundas, muy maduras, muy respetuosas de la historia del país. Una historia que ustedes se dan cuenta la tragedia que implica. Los acuerdos, como lo dicen algunos críticos, no son revolucionarios. Hay sectores de la opinión que dicen, no, pero estos acuerdos no implican una revolución. Yo creo que nadie estaba pensando en hacer una revolución cuando se plantean las conversaciones y los acuerdos, no. Casi que es lograr lo que muchos países, en Europa por ejemplo, lograron en el siglo XVIII y XIX, y pensar que para lograr esto hubo que apelar a las armas, que si no hubiera sido por las armas, nosotros seguimos en la misma situación en la que estábamos hace 20 años. Porque si ustedes miran la trayectoria de los acuerdos, lo que se plasma en estos acuerdos, a los que hicieron referencia los expositores, pues básicamente es el mandato agrario que viene de los años 70, 80, y la fecha más tardía 2003, el mandato agrario del 2003, pero esto no tuvo ninguna atención en la dirección del país, ninguna atención. Recuerdo, yo estaba trabajando con las organizaciones en ese momento campesinas y ni siquiera recibieron el acuerdo, el documento del mandato agrario en la Presidencia de la República, ni siquiera lo recibieron. Fue necesario la fuerza de las armas para que se llegara a esta situación. Qué tragedia tener que llegar a la fuerza de las armas. Muchos critican a la insurgencia por el tema precisamente de las armas, pero yo me digo, realmente para estos cambios de una mediana modernización, porque tenemos aquí en la mesa que no son cambios revolucionarios, una mediana modernización de la sociedad, apelar a 50 años de guerra, muy trágico. 50 años de guerra que implicaron inclusive la intervención de los Estados Unidos, nuestro plan de consolidación, nuestro plan Lazo, todas fueron expresiones militares de los Estados Unidos. Plan de consolidación que viene de Afganistán, por Dios. Y no funcionó, esas cosas no funcionaron. Afortunadamente, el país está comenzando a reconocer esto, está comenzando a plantearse recorrer otros caminos, y le expresaba mi complacencia a Álvaro Balcázar porque en los medios en donde se están, digamos, haciendo los aprestamientos del gobierno para atender los acuerdos, pareciera haber una reflexión muy profunda, y lo dice Álvaro en una expresión que le llamo la atención a ustedes, le llamo la atención al país. Construir el Estado de abajo hacia arriba, esto es lo más revolucionario que se ha planteado en este pobre país. Porque inclusive ellos son participantes de un esfuerzo muy interesante que se hizo, la misión para la transformación del campo. Ustedes la van a leer o la han leído, un diagnóstico serio, sopesado, excelente, muy bien documentado,
y unas recomendaciones que se quedan muy atrás. Se quedan muy atrás porque volvemos a repetir un Estado que va y le entrega a la gente. Un Estado generoso, noble, pero donde la participación no está prevista como la está pidiendo la gente del campo. La gente del campo está pidiendo otra participación. Una participación real, no medida en almuerzos que les den en horas silla, no, en definir sus necesidades y la forma como se resuelven esas necesidades y la vigilancia de esa forma como se resuelven las necesidades, porque no podemos pretender una paz duradera, sostenible, reiterando las fórmulas de acción que se han tenido acá. Alguien decía que la definición de la locura es hacer lo mismo y pretender resultados diferentes, y esto es más o menos lo mismo. Diagnósticos muy buenos. Pero por eso saludo yo la apreciación que hace Álvaro, porque esto es un salto cualitativo de lo que estábamos viendo nosotros hace unos pocos años, cuando las juntas de acción comunal eran arrasadas, judicializados y objeto de redadas donde se llevaban pueblos enteros, reservas campesinas, que como lo han reconocido muchos, una forma de organización que viene desde los años 20, esto no se lo inventaron las FARC, desde los años 20 se está planteando esto. Y sus miembros fueron judicializados, perseguidos, desaparecidos. Tenemos una historia trágica que el país debe reconocer en este esfuerzo por incorporar a las víctimas en la solución de los problemas de la guerra, que fue el cementerio clandestino de la Macarena, al pie del batallón, en donde fueron enterradas cantidades de personas, que venían ¿de dónde? De las reservas campesinas de la Macarena. Entonces yo realmente saludo que se haya producido esta parábola, es decir, volver a pensar el país, es decir, no digo que un mea culpa, porque no se trata de mea culpa, pero sí, digamos, darle razón a la demanda campesina, y me parece que es interesante también el reconocimiento que se hace de que cada uno de los puntos de la agenda está íntimamente conectado. No se puede resolver ni el problema agrario, ni el problema de las drogas, sin la participación política, pero trazada de abajo hacia arriba. Y afortunadamente hay toda una batería de jóvenes de corazón y de mente, que están reconociendo este proceso. Acabo de leer una maravillosa tesis presentada en la maestría de Antropología de la Universidad de los Andes que se llama El Estado somos nosotros, que les recomiendo, la busquen. Muchas gracias a ustedes dos. Por favor. Quisiera resaltar algunos puntos que me parecieron muy importantes de la presentación de Juan Camilo y de la presentación de Álvaro. Ellos han resaltado tres pilares. Primero, el problema fiscal. Segundo, el problema institucional, de la calidad de instituciones. Y tercero, la corrupción. Esos son los 3 puntos. Habría un problema, pues, que lo hemos tratado, que es la justicia. Es decir, qué tipo de justicia se va a aplicar y debe funcionar en Colombia. Si uno mira la parte fiscal, yo creo que el planteamiento que Juan Camilo hizo es muy importante, porque cuando se inició el proceso de paz, el petróleo tenía un precio muy alto, el doble de lo que es hoy. O sea, las partes, si se puede hablar de partes, visualizaron sobre cómo repartirse una bonanza.
Es decir, había una bonanza de los precios, había mucho dinero. Pero resulta que hoy Colombia está en términos, digamos, reales, con precios del petróleo a $40, $42, etcétera. Entonces, tiene que ajustar su pretensión fiscal. Entonces el problema, que si lo entendí yo bien, que Juan Camilo ha planteado, es cómo se hace con la parte fiscal. Entonces la parte fiscal, pues o uno aumenta los ingresos, disminuye el gasto o se endeuda. Yo no sé qué otras alternativas hay, pero esas son las que se manejan en la parte fiscal. Otra es aumentar la eficiencia en el gasto. Y al aumentar la eficiencia en el gasto entra el tema, digamos, de la corrupción. Yo oí anoche a la senadora Claudia López por CMI, que dijo algo, digamos, que a mí me pareció importante. Llevó un libro que decía Despedida a las FARC. Y en el fondo la tesis que desarrolló es decir, mire, roben menos para que esos fondos se puedan utilizar para financiar el proceso. Lo dijo anoche claramente. Entonces ese es un punto que hay que tener en consideración, qué hacer. Y a mí lo que me ha extrañado es que en el proceso de paz no se ha hablado de corrupción nunca. Nunca he oído un mensaje, un documento, yo no sé si allá en la mesa se trató eso, ¿no? Entre, digamos, las personas que están negociando, pero ese punto no se ha tratado. El segundo punto era la evasión fiscal, que es altísima, en el IVA, en la renta, en todos los impuestos, y el escándalo de los paraísos fiscales, pues, digamos, desapareció en estos días, tuvo vigencia 4 o 5 días y desapareció. Entonces, en el sistema tributario y su administración, pues hay una cripta, como una bomba de tiempo no resuelta. Entonces, lo que se hace, lo que queda es lo que se hace siempre, que es la solución de la mediocridad, que es aumentar el IVA. Porque el IVA pues se recauda fácilmente y no tiene grupos de oposición identificables contra ese impuesto. Pero no se toca lo que hay que tocar. La otra cosa es la cuestión de las exenciones, que se trató, que se mencionó. Hay una cantidad, digamos, de exenciones fiscales, tributarias. Juan Camilo aquí una vez hizo una presentación muy interesante sobre ese tema y de las ventajas que la administración Uribe había dado a la inversión extranjera, etcétera, en ese campo. Entonces, el tema fiscal es clave, y en eso yo comparto lo que Juan Camilo dijo, y no hay que sobreestimar, como él lo mencionó, la financiación internacional. Yo estaba haciendo un trabajo sobre ese tema, comparando a nivel internacional, y Colombia no es elegible en este momento para hacer, serán fondos, digamos, marginales.
más digamos de Estado que fondos que pasen por la cooperación internacional. Entonces el tema fiscal es clave. El tema institucional, pues yo creo que tiene que ver básicamente con la corrupción, ¿no? Y que no hay una visión global del país. Por ejemplo, en este momento me parece que se requeriría una política nacional de ordenamiento del territorio, como la que se hizo en Francia después de la Segunda Guerra Mundial, donde un país queda destruido, vulnerado, y entonces tiene que organizar su territorio. Entonces, es que el territorio está totalmente desorganizado y además capturado por grupos criminales e ilegales, etc. Entonces ese segundo tema institucional me parece a mí fundamental, y Juan Camilo y Álvaro lo resaltaron muy bien, y el de la corrupción, pues que trataremos más adelante, yo mismo lo voy a presentar. Queda el tema de la legalidad y la legitimidad de la justicia transicional, que es un bloqueo grande que se mezcla a los otros, y en el cual a mí me parece que todavía no hay un acuerdo. Entonces, en el fondo eso es un factor de bloqueo bastante grande e importante. Entonces yo quería comentar esos puntos, pero me parece que las dos exposiciones han centrado y focalizado los temas claves y prácticos también, porque esto hay que mirarlo también de un punto de vista, digamos, práctico. Es muy interesante y popular también decir, sí, el país hay que construirlo de abajo hacia arriba. Yo creo que eso es cierto, pero también hay que construirlo de arriba hacia abajo. Tiene que haber Estado. Es decir, ¿dónde está? Tiene que construirse de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, porque tiene que haber instituciones del Estado, porque las estrategias de inversión no las pueden definir solamente las multinacionales. Una multinacional pasando con su GPS sobre Colombia diciendo, bueno, entonces escojo este proyecto minero. Bueno, pues entonces, pero eso cómo encaja dentro de una visión de Colombia. Entonces yo digo que hay que hacerlo de abajo arriba, está muy bien, pero también de arriba abajo. Hay que reconstruir el Estado. Entonces quiero dejarles esa inquietud. Muchísimas gracias. Edgar, muchísimas gracias. Creo que tus observaciones nos ayudan muchísimo a esta apertura de debate. Esto realmente es un abrebocas supremamente rico, estimulante, que se haría todavía más rico con la intervención de ustedes. De todas maneras, yo sí quisiera señalar, a propósito de la intervención de Edgar, que sí hay un acuerdo sobre justicia. Es la Jurisdicción Especial para la Paz, que yo creo que es un parteaguas en el proceso de la justicia en Colombia. Es un verdadero parteaguas. Desafortunadamente, como en muchísimos otros aspectos de las conversaciones de paz, no se conoce. Es lamentable la cortina de humo que se ha tendido sobre el proceso de las conversaciones mismas y obviamente sobre los acuerdos, pero esto también es un esfuerzo que todos nosotros debemos hacer por conocer qué es lo que se ha discutido, qué se ha acordado. Y algo que yo anotaría a propósito de la exposición de Juan Camilo Restrepo, y es que no solamente hay acuerdos, hay salvedades muy críticas. Si somos realistas, estamos en el 50% del proceso. Es decir, esto, para que nosotros nos quitemos la venda de los ojos, la que se nos presenta a través de los medios permanentemente,
de que la paz está a punto de ser firmada, porque esto lamentablemente no es cierto. Y lo que falta por acordar son temas supremamente gruesos, pero somos desafortunadamente también inconscientes de lo que está todavía por firmarse, de lo que está por acordarse. Entonces esto también es un llamado a que seamos más realistas, más sensatos. De todas maneras, los expositores nos han dado luces muy interesantes en el análisis político, económico y fiscal de los acuerdos. Como les digo, esto se enriquece con la participación de ustedes, las preguntas, que tenemos la disposición de los expositores para atenderlas. No nos vamos a quedar mucho como nos deberíamos quedar, pero nuestro tiempo es limitado. Por favor, comenzamos de atrás hacia adelante. Como decíamos, de abajo hacia arriba, de atrás hacia adelante. Por favor. Buenas noches, Alfredo Cadena. La pregunta mía va en este sentido. Yo encuentro como dos filosofías contrarias o una serie de contrasentidos entre lo que se acuerda en La Habana y lo que se está legislando hoy por parte del conjunto de las instituciones del Estado. Voy a colocar 3 ejemplos. Mientras en La Habana se habla de reservas campesinas, economía familiar y economía solidaria, en el gobierno se estimula las sidres y la nueva parcería y la precarización del trabajo en el campo. Mientras en el Acuerdo de La Habana se habla de seguridad alimentaria, bioeconomía y reindustrialización desde el campo, en la legislación nuestra y en la política económica se está planteando es una economía extractivista. Y lo otro, estamos hablando de construir el Estado desde abajo, pero lo que está creciendo es las amenazas a los defensores de derechos humanos y el paramilitarismo. Y en el ordenamiento territorial que se plantea en el acuerdo, lo que está planteándose son normas y políticas que le permitan al Estado colombiano vender parte del territorio a empresas transnacionales. Entonces, ¿cómo se van a implementar los acuerdos cuando hay esos contrasentidos desde una de las partes del acuerdo? Y eso me lleva a mí a preguntar, entonces, ¿cuál es la política económica y en últimas el modelo de desarrollo que queremos implementar con esos contrasentidos? O sea, a mí me preocupa mucho eso. ¿Qué se puede decir al respecto? Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que podemos hacer una ronda de preguntas. Tenemos unas 5 preguntas y los expositores, por favor. Sí, por favor. Gracias. Profesor universitario y posteconomista. Muy breve. La verdad es que si comparamos este posacuerdo con el de hace 25 años, con el M19, EPL y una corriente socialista, este es de mucho más profundidad y compromiso. Y si el pasado no se cumplió o a medias y buena parte de los combatientes terminaron en bandas criminales, en el paramilitarismo, en las mafias, que muchos de ellos salieron del EPL, como Don Berna, HH, los hermanos Úsuga, que están ahorita, tienen una gran organización, salieron del EPL. El famoso Megateo, que fue dado de baja hace poco, montó una gran empresa, un gran negocio que está funcionando en el norte de Santander. Y así muchas cosas más. O sea, aquí lo que pasa es que se muta, ¿no? Hay mutaciones. ¿Qué va a pasar ahora con el solo tema agrario? ¿Sí? El Estado no le alcanza la plata. Las empresas no tienen mayor compromiso. O sea que el costo no lo van a pasar a los sectores del pueblo de ingresos medios e ingresos bajos. Porque además, paso a calificar, pero aquí la oligarquía colombiana, que es el Estado en Colombia, nosotros no somos todo el Estado, todos no somos el Estado, son los que mandan acá. Aquí hay que diferenciar entre nación, Estado y gobierno, son 3 cosas diferentes. La voluntad suprema está en el Estado, y esa es la oligarquía colombiana. Ella no quiere asumir los costos.
Y en segundo lugar, tanto que se habla de corrupción que toca, hoy sale otra conclusión aquí de estos encuentros, que es que Colombia tiene un Estado corrupto. No es que hay corrupción, es que el Estado es corrupto en Colombia. Hay un intelectual liberal dijo que acusó al Partido Liberal hace unos 10 años y cayó en desgracia. Dijo que el Partido Liberal era una organización para delinquir. Si lo dijo porque sabía algo. Y parece que los partidos, por lo menos los tradicionales, conectan o se hacen los de la vista gorda, porque finalmente los grandes contratos con el Estado los maneja la oligarquía. Entonces, esto también va a ser una solución a medias. No toda la organización, si se llega a un acuerdo con las FARC, no todos van a pasar a la vida civil, como pasó hace 25 años. Gracias. Muchas gracias. Hice parte también del núcleo de desmovilizados de la época del 90 y empiezo por discrepar cordialmente con el profesor. No fue un alto porcentaje de los excombatientes que los volvimos a la delincuencia, fue un 0.5%. La mayoría, un 99.9%, proseguimos la lucha política legal, organizativa, participando en las instancias gubernamentales. Entonces, no puede, ese número es totalmente equivocado. Si bien es cierto, fue gente con altísimo poder de corrupción y de masacres a la población civil, el 90% nos dedicamos a hacer labor política legal. La prueba es el exitoso proceso con el M-19 y la alcaldía de Gustavo Petro, aquí en Bogotá, que nos favoreció inmensamente a las víctimas. Entonces, así las cosas, hablo desde dos puntos de vista y me encanta un artículo que usted, profesor Restrepo, sacó en el periódico El Siglo, en defensa de la ley de restitución de tierras, donde dice, es una de las leyes más progresistas que se ha dado en el país. Mire, la sociedad colombiana cada vez nos reconoce a las víctimas tres bellas cualidades: la dignidad, el coraje y la creatividad. En ese sentido, un núcleo de intelectuales de las regiones nos hemos dedicado a estudiar qué pasó, por qué pasó y cómo pasó. Y vamos a elaborar un periódico de las víctimas. Los invito a usted, profesor, que nos acompañe, y al profesor Machado, y en lo mismo al profesor que nos acompaña con algunas columnas. Memoria Histórica nos va a financiar 50.000 números para todo el país, y ahí vamos a escribir las víctimas, vamos a expresar las denuncias, pero partimos de una base. Creemos que ese proceso de paz es un punto de partida, no de llegada, y felizmente el ascenso al poder de Santos con el apoyo de la izquierda, óyese bien, si no hubiese sido el apoyo de la izquierda, nos hubiera ganado el más terrorífica, y me perdonen lo fuerte de la palabra, que fue el gobierno anterior. Así las cosas, creemos, estamos muy optimistas. Nosotros que sufrimos la guerra, el sufrimiento, el desplazamiento, somos los más indicados para apoyar y nos aprestamos. Y veo con mucha alegría que, y lo que dice el profesor es cierto, y el profesor Darío, las organizaciones de víctimas nos estamos organizando en todo el país. Fue muy placentero la semana antepasada, desde Valencia a Córdoba, uno de los municipios más violentos, más atropellados por el paramilitarismo, donde asistieron 3.000 campesinos para volver a crear la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos. En todo el país estamos en la tarea y eso es cierto. Si el gobierno no nos tiene en cuenta, las instituciones organizativas, comunitarias de las comunidades, ese proceso de paz puede fracasar. Asimismo, estamos muy pendientes. Y la pregunta sería, profesor, ¿quién suena para ministro de Agricultura? Dependiendo de quién nombre, de pronto habrá algún apoyo. Ya nos alegra de antemano que haya nombrado a Alan Jara como director de las víctimas. Y por último, quiero, la pregunta mía es esa, la misma del profesor de atrás. ¿Esos IDRES es posible que se derogue esa ley, nefasta ley, porque lo que buscan es convertir al campesino en obreros de los megaproyectos de las multinacionales? Oído con eso, estamos muy pendientes de eso. Por último, tengo un valiosísimo material, porque yo alcancé a ser funcionario de la alcaldía de Petro en la oficina de víctimas,
quien está interesado aquí, los estudiosos del conflicto, de las víctimas, tengo un valioso material que se llama Caja de Herramientas para las Víctimas. Muy amable, gracias. Muchas gracias. Por favor. Buenas noches, voy a tratar de ser breve. Mi nombre es David Curtidor. Quería hacerle una pregunta al doctor Juan Camilo, muy en consonancia con lo que dijo el primer señor que intervino, y se trata de lo siguiente. Pareciera, dice el investigador Jorge Garay, que el acuerdo agrario específicamente es un acuerdo de la guerrilla con las élites, un poco para legalizar tierras y sanear tierras, hace un estudio al respecto, y entonces cuando uno ve el modelo agrario en Colombia, efectivamente volver a la parcería, volver a que los trabajadores del campo simplemente no sean poseedores, sino que sean trabajadores de la agroindustria, de la gran industria, de los biocombustibles, de los agrocombustibles, y esto pues se asusta uno, porque pareciera haber una antinomia entre esas posibilidades democratizadoras y la única opción que le quedaría al trabajador rural, que es ser, a los campesinos, que es ser trabajadores rurales al servicio de la gran industria, como se están pintando las cosas, como se plantea precisamente en la ley de CIDIRES. Entonces yo veo que hay, insisto, una antinomia entre desarrollo agroindustrial y las posibilidades de democratización de la tenencia de la tierra. Es el acuerdo agrario, como dice Garay, simplemente la legalización, lo llevo un poco más allá y retomo sus palabras, pero no son las mismas, la legalización del despojo, el afianzamiento de la agroindustria. Esa es la pregunta, doctor. Muchas gracias. Gracias. ¿Otra pregunta? Sí, por favor. Buenas noches, Harrison Martínez de la Universidad Cooperativa de Colombia. Doctor Juan Camilo, escribía usted recientemente en su último libro, La cuestión agraria, que las reformas agrarias en Colombia siempre han pisado callos y que esta corresponde igualmente pisar callos con la ley en la mano, pero que habrá que pisar muchos callos. Lo que uno se pregunta es, ¿cuál es la institucionalidad pública que va a garantizar el desarrollo de esta reforma integral, reforma rural integral, firmada en los acuerdos de La Habana? Cuando percibimos un Estado en lo local, incluso en lo nacional, permeado por profundos intereses y en el sector agrario. Esa institución que nos comentaba usted ahora está recibiendo los óleos y que valerosamente, denuncia usted en su libro, fue cooptada por el paramilitarismo y que el despojado también no solamente han sido las víctimas. El otro gran despojado en Colombia ha sido el mismo Estado. Entonces nos preguntamos muchos colombianos, ¿cuál es la institucionalidad pública que requerimos para que realmente la paz y los acuerdos de paz logren materializarse? Y en segundo lugar, el doctor Álvaro nos invita precisamente a desarrollar esa sociedad civil, a fortalecer ese proceso de participación ciudadana que seguramente debe acompañar este proceso de construir una sociedad en paz y una sociedad más incluyente. Pero nos preguntamos lo siguiente, tal vez esa sociedad civil en el campo es una sociedad muy fragmentada también por la violencia, por todo este proceso de despojo. En el reciente Censo Nacional Agrario, el 73.5% de las personas encuestadas dicen no estar vinculada a ningún tipo de asociatividad rural. Por lo tanto, pensaría uno que se hace necesario dinamizar todo un proceso de asociatividad que permita realmente la participación de los campesinos
en esta reforma. ¿Cómo entonces, doctor Álvaro, el Estado colombiano podría contribuir en el desarrollo de ese proceso y de participación de la sociedad civil? Bueno, muchísimas gracias. Una última, tenemos todavía un par de preguntas más, por favor. Sí, buenas noches. Mi nombre es Luis Enrique Escobar, arquitecto. Tengo dos inquietudes para los panelistas. Una, si se van a desmovilizar los integrantes de dos grupos, como las FARC y el ELN, que supongo yo suman 25.000 personas, en el momento en que estén inmovilizados, ¿quién los va a sostener? Porque yo supongo que en este momento ellos están sosteniendo con todos los ingresos que tienen ilegales. Una vez se desmovilicen, los va a sostener o les va a permitir sus ingresos el Estado. Esa es una inquietud. Y la otra es, ¿qué va a pasar con ese mercado de las drogas que en este momento ellos manejan y que se supone que no va a desaparecer cuando ellos se inmovilicen o se desmovilicen? Ese mercado seguirá funcionando, seguirá saliendo droga para donde está saliendo ahora. ¿Quién va a manejar eso? ¿Quién va a disponer de esos recursos? ¿No será que esos recursos van a entrar a fortalecer algunos grupos ilegales también? Esas son las dos inquietudes que yo quiero plantearle a la mesa. Muchas gracias. Vamos a hacer una primera ronda de respuestas y luego, si tenemos tiempo, hacemos una segunda ronda de preguntas. Muchas gracias. Expositores, por favor. Bueno, se han tocado muchos temas en las importantes preguntas. Yo voy simplemente a mencionar dos o tres. Quiero referirme en primer lugar a lo que el acuerdo firmado con las FARC en La Habana dice sobre las zonas de reserva campesina. Y subrayo firmado por las FARC, es decir, no es una declaración unilateral del gobierno. Cuando este tema se puso sobre la mesa, las FARC plantearon una serie de ideas sobre zonas de reserva campesina, diría yo bastante disparatadas. En este momento hay 8 zonas de reserva campesina en Colombia. Las FARC pidieron 50 zonas de reserva campesina. En este momento las zonas de reserva campesina ocupan un área de unas 600, 700.000 hectáreas. Las FARC pidieron 9 millones de hectáreas de zonas de reserva campesina. 9 millones de hectáreas, para que ustedes tengan un orden de magnitud, es superior en área a todo lo que hay en agricultura en Colombia, que según el último censo son 7 millones de hectáreas. Ellas pidieron 7 en solo zonas de reserva campesina. Y más complicado aún, plantearon que esas zonas, 50 y tantas, en 9 millones de hectáreas, debían quedar revestidas o dotadas de autonomía financiera, presupuestal, judicial, como cualquier resguardo indígena previstos por la Constitución. A lo cual, durante las negociaciones,
y después de un forcejeo muy largo, se avinieron a lo que hoy está dicho en el acuerdo. ¿Qué es lo que está dicho en el acuerdo? Las zonas de reserva campesina son un instrumento, en principio, adecuado para ciertos comarcas de desarrollo campesino, sobre todo las que están muy amenazadas de despojo de tierra, pongamos por caso Montes de María o lo estuvieron, y ellas se crearán de conformidad con la ley, tal como dice la ley, y no se adquirió ningún compromiso ni de número de zonas de reserva campesina, ni de área de zonas de reserva campesina, ni mucho menos de autonomismos. Y esa fórmula final la aceptaron las FARC y ahí está, en el acuerdo. Entonces, esto es bueno tenerlo en cuenta porque no es que allí en La Habana, como algunos malquerientes del proceso dicen, se negoció la parcelización del país en zonas de reserva campesina. Eso no fue así. Y ahí están los textos firmados por uno y otro. Ahora, si ustedes leen el discurso inaugural de Iván Márquez en Oslo, verán que en ese momento las FARC, a través de Márquez, se vinieron con una catilinaria contra los programas de formalización de la propiedad agraria en nuestro país. Es decir, dotar de escrituras a ese 50% de campesinos que hoy no tienen, por razones históricas y sociológicas, escrituras. Y también después de una negociación muy larga y teniendo en cuenta que la formalización de la propiedad agraria es uno de los instrumentos indispensables para modernizar la tenencia de la tierra en Colombia, las propias FARC, como consta en el texto que ellas firmaron, aplauden los programas y suscriben un programa de formalización de la propiedad agraria a ser desarrollado durante el postacuerdo. Con lo cual se protocolizó un cambio de 180 grados entre lo que había sido la posición original de Iván Márquez y lo que quedó consagrado. Ahora, el acuerdo, que es el tema de hoy, ¿no? Instrumentalización del posacuerdo agrario, no es un acuerdo para volver a o para llegar a una sociedad digamos, de corte campesinista en Colombia. Eso hay que ser conscientes de eso. Colombia es un país que tiene grandes extensiones de tierras. Colombia es de los pocos países que puede ampliar su frontera agrícola sin necesidad de tumbar un solo árbol de la reserva forestal. Colombia es un país que apenas tiene 7 millones de sus 114 millones de hectáreas en agricultura, mientras que en ganadería extensiva y productiva tiene cerca de 40. O sea, nosotros podemos hacer una verdadera aumento de la zona de la frontera agrícola con solo podemos doblar el área cultivada en agricultura, dedicada a la agricultura, simplemente y gradualmente ir tomando, digan ustedes, un 20% de la tierra dedicada a la ganadería extensiva e ir girando hacia la agricultura, lo que muy pocos países pueden hacer. Entonces, en los acuerdos de La Habana no está prohibida la propiedad privada de la tierra.
En los acuerdos de La Habana, y cuando hablo de los acuerdos son acuerdos suscritos por las FARC, no está proscrita la agroindustria, asentada sobre tierras bien habidas. En los acuerdos de La Habana no está prohibido que haya economías de escala en la producción agrícola del país. En los acuerdos de La Habana no se está poniendo en peligro, contra lo que dicen los masquerientes del acuerdo, el Estado de Derecho y la seguridad jurídica. Más aún, el acuerdo número 1 de La Habana se puede hacer sin cambiarle una coma a la Constitución Nacional, simplemente aplicando el derecho agrario, que ahí está, pero que se ha aplicado muy poco. Entonces lo que hay en el acuerdo número de La Habana, como les decía, es un gigantesco programa de desarrollo rural, profundizando los instrumentos de desarrollo rural y haciendo un programa de dotación de tierras a campesinos a través de una figura que se llama el Fondo de Tierras. Y eso se puede perfectamente hacer simplemente recuperando tierras que le han quitado al Estado, como decía usted, porque los despojados no han sido solo los campesinos, han sido también tierras baldías del Estado, de las cuales se han apropiado abusivamente avivatos de todos los pelambres y categorías. Pueden ser 2 millones de hectáreas. Y con eso se puede hacer una transformación agraria de gran calibre, de gran profundidad, sin necesidad, ¿no?, de renunciar a un país donde puedan convivir grande, mediana y pequeña agricultura. Naturalmente la pequeña hay que protegerla, la pequeña hay que favorecerla, a la pequeña hay que darle bienes públicos que hoy no se los están dando, porque se lleva todo en subsidios que se llevan los grandes. Pero ese es el esquema y esa es la visión que está allí una visión moderna a la cual suscribió las FARC, renunciando a muchos postulados más ideológicos que prácticos, viejos de 40 años de su historia, por ejemplo, la proscripción del llamado latifundio. Eso no aparece en el acuerdo número 1 de La Habana. Tendrá que haber leyes agrarias, naturalmente, que regulen, leyes o aplicación de las leyes que conduzcan a que expropiación con indemnización, cuando se justifique por razones sociales, se pueda hacer, o extinción de dominio por incumplimiento de la función social de la propiedad. Lo que hace el Acuerdo de La Habana es rescatar una serie de principios que estaban como en hibernación, inaplicados en las leyes agrarias, y decir, bueno, vamos a hacer esto en los próximos 10 o 15 años. Y esto es importante porque permitiría, sin cambiar el estado que tenemos en Colombia, sin modificar la seguridad jurídica de las tierras bien habidas a nadie. Lo que pasa es que los enemigos, los que le están hoy echando perdigones a la política de tierras, de restitución y a la de paz, son en gran parte los que tienen las tierras mal habidas, provenientes del despojo. Eso sí tienen que temer, y por eso es que ustedes han visto en los últimos días una vociferante presencia como la que protagonizaron el procurador y el señor Laforí de Fedegan, entre otras cosas en el epicentro del paramilitarismo en Colombia, como es el sur del Magdalena, protestando contra las leyes de tierras, que hay que aplicarlas y hay que cumplirlas. Inclusive la ley de restitución de tierras no se negoció en La Habana, porque era una ley vigente que se está cumpliendo. De manera que esa es una faceta interesante del acuerdo agrario. Algunos dirán, es que no es muy revolucionario. Pues sí, no, puede que no sea muy revolucionario, pero es factible y puede convocar la voluntad de todos los colombianos de bien, sean gentes del agro o de la ciudad, sean gentes del agro que tengan sus tierras bien habidas o de las ciudades que entiendan que se necesita
transformar unas estructuras a veces medievales. Esto de la ley de Sidres, bueno, si se hace la ley de Sidres no puede ir en menoscabo alguno de lo que se negoció en La Habana. No puede haber un metro cuadrado de la tierra de la que va a disponer el fondo de tierras previsto en el acuerdo que se lo quiten las tales Sidres. De manera que quería mencionar esto porque a veces da la impresión o de que se está haciendo un atropello contra la propiedad privada, que eso no se negoció en La Habana, o de que hay una conspiración contra los acuerdos de La Habana con leyes que van a desarrollar las instituciones agrarias que se puede dar Colombia, donde convivan la grande, la mediana y la pequeña propiedad. Muchas gracias, doctor Restrepo. Álvaro. Yo creo que sí hay que poner en contexto el alcance de los acuerdos, de todos los acuerdos, y un poco eso para explicar esta preocupación sobre los contrasentidos de la política y los acuerdos. Bastante de la explicación ya la hizo el doctor Restrepo. Yo solo agregaría que, mire, el acuerdo que se construyó no pretendía ser el acuerdo total y exhaustivo sobre todos los problemas del desarrollo rural. Para eso no era el acuerdo. El acuerdo estaba acotado en términos de contenidos y puntos que había que discutir. ¿Con qué perspectiva? Con la perspectiva de establecer, de hablar sobre aquellas cosas que permitieran establecer las condiciones que facilitaran el fin del conflicto armado. De manera que del acuerdo agrario no le pidamos lo que no está en la agenda. En el acuerdo agrario no se admitió nunca discutir asuntos fundamentales del modelo de desarrollo de la agricultura en Colombia y del modelo de desarrollo del país. Nunca se aceptó la discusión sobre poner en tela de juicio la propiedad legítimamente adquirida, ni entrar en una discusión sobre inseguridad jurídica de la propiedad privada de la tierra en Colombia, ni del tamaño de la unidad de producción. Eso no estaba ni nunca se aceptó. Es posible que las FARC unilateralmente hayan puesto que es un pendiente, pero vuelve el gobierno a decirle eso no es un pendiente, señores. Así como se lo dijo durante todo el tiempo de la discusión, hasta que al fin el gobierno ni siquiera aceptó firmar en conjunto como un pendiente, sino que le dijo, póngalo usted como pendiente, pero eso no es un pendiente para el gobierno, para el equipo del gobierno, porque ese asunto no es materia de discusión con las FARC. Ese es un asunto que compete al ámbito de la democracia en Colombia, que se discuta en el Congreso de la República. Vayan a discutir esos temas al Congreso de la República y busquen a ver votos para para hacer esas transformaciones sustantivas de la sociedad colombiana. Eso me parece que es parte, porque no le pidamos que hay algo que no tiene el acuerdo y que le faltó tal cosa, que le faltó hablar de los TLC. Nunca fue aceptada una discusión sobre política comercial de Colombia en materia de eso. Eso no era un asunto para esa discusión, por eso no apareció en la agenda del acuerdo general para el fin del conflicto. Estaban bien acotados los temas y eso no es para discutir todo. Tampoco allí en el acuerdo agrario se discutieron los temas de la relación, por ejemplo, uso de los suelos, como decir minería, hidrocarburos, o el problema de si nosotros podemos o no producir hidrocarburos, bioenergéticos y todas estas cosas, cultivos. No, esa no era la discusión en esos términos. Sí se hicieron discusiones fundamentales sobre, por ejemplo, la necesidad de impulsar y darle prioridad a la agricultura familiar. Eso sí está. Y con elementos fundamentalmente bastante desarrollados y exhaustivos para darle confianza y seguridad de que el gobierno
se tiene que comprometer, y las instituciones del país se tienen que comprometer con el impulso y con generar las condiciones que favorezcan el desarrollo de la agricultura familiar. Pero eso no significaba que entonces había que desalentar a la agricultura empresarial. Todo lo contrario, lo que está diciendo es que deben convivir e incluso relacionarse unas con otras, ¿sí? Encontrar una manera de relacionarse. Bien, eso me parece, pero eso no quita el hecho de que la crítica que está planteando al gobierno acerca de que hay señales que envían mensajes o que hay actuaciones que están enviando mensajes que tienen una lectura contraproducente para los acuerdos es completamente cierta. Yo estoy en muchas zonas trabajando en este momento en Catatumbo, Putumayo y en Arauca, y uno ve la inconveniencia que ha representado algunas de estas medidas. Yo tengo críticas a la ley de Sidres, no son necesariamente las críticas que dicen que es que por esa vía le vamos a entregar a las multinacionales, eso no es cierto, eso está acotado a determinados territorios donde por lo general la agricultura en pequeña escala tiene muchas dificultades para poderse desarrollar, pero bueno, esa sería otra discusión, pero sí me pareció inoportuna, me pareció políticamente inoportuna, ¿sí?, en el contexto de las prioridades que plantearía el mensaje de lo que uno diría un Estado que se alinea con las políticas relacionadas o con el acuerdo agrario. Pero bien, ese es otro asunto. Sí reconozco el desorden, por ejemplo, en el tratamiento sobre los problemas de minería y hidrocarburos. Esta es otra discusión que envía mensajes inconvenientes acerca del compromiso del Estado con el acuerdo, pero yo ya lo planteé, ese es el menor de los problemas. Hay una falta en general de alineación de las instituciones del Estado y traté de explicar por qué puede ocurrir eso. Una de las razones por las cuales todavía hay cierta licencia para que cada ministro vaya por su camino es porque nada está acordado hasta que todo esté acordado. Entonces, la implementación de los acuerdos no es un compromiso del gobierno antes de que se firmen los acuerdos. Y eso le da licencia a muchos de los funcionarios del alto, en los niveles altos del gobierno, para seguir el curso de acción de la política pública, y nadie le puede decir, a menos que el presidente le diga, oh, esto no es así, pero bueno, ahí no hay una razón que le diga a uno, no, es que oiga, usted va en contra de los acuerdos, es que los acuerdos no se han firmado. Otra cosa distinta es que uno de los argumentos que ha planteado el equipo negociador muy fuertemente Humberto de la Calle y Sergio es que hay muchas cosas, o mejor, el acuerdo agrario es algo que tenemos que hacer con o sin acuerdo. Sí, pero eso es una discusión política, tenemos que ganarnos el espacio político para conseguir que eso sea así, porque eso no es más que una declaración política, pero lograrlo es otra cosa. El fin del acuerdo nos da elementos de fuerza y de poder, de obligación de cumplimiento, que nos ayuda a que esa transformación sea más fácil de lo que sería si no hay acuerdos de fin del conflicto armado. Eso es todo. Por eso es que cuando Sergio y Humberto de la Calle explican, lo ven como una oportunidad para las transformaciones, no como el logro de la paz. No es el logro de la paz lo que se tiene, lo que se deriva de la firma de los acuerdos, sino que se abre una importantísima ventana para que podamos mejorar las oportunidades para que el país pueda emprender las transformaciones que necesita desarrollar. Sobre el tema de las preocupaciones acerca de la mutación, esto es una preocupación muy cierta. Es muy cierta porque la experiencia que hemos tenido lo confirma y lo estamos viendo en los territorios. El crecimiento de los cultivos ilícitos se está convirtiendo en una tremenda amenaza a la estabilización. Tenemos un nivel de cultivos ilícitos hoy que ya es casi igual a lo que teníamos a principios del siglo. Estamos volviendo a las cotas de máximo nivel de los cultivos ilícitos. Y donde quiera que hay cultivos ilícitos hay criminales
organizados en pos de las rentas ilegales de los cultivos ilícitos. Y la criminalidad organizada, y hay un incentivo enorme para permanecer. Y ya estamos viendo cómo estructuras de FARC están cambiando a ELN, simplemente están cambiando su brazalete y están autorizados por el acuerdo, por lo que se llama el manual de convivencia, porque permiten que se pasen guerrilleros de una organización guerrillera a otra organización guerrillera, lo cual antes no estaba permitido, y que originó muchos de los problemas de conflicto, de guerra entre ELN y FARC. Bien, eso está pasando en Catatumbo y en Arauca, y están abriendo nuevos frentes el ELN en áreas de control de las FARC, donde hay cultivos ilícitos. No digo que sea la gran mayoría, pero hay un número más importante hoy que lo que había hace 6 meses de mandos medios que tenían responsabilidades en el tema de finanzas, le hacen narcotráfico, ¿sí? Que están aumentando, digamos así, su tendencia a quedarse por fuera del acuerdo y a vincularse. No solamente se están vinculando con el ELN y el EPL en Catatumbo, porque también están pasando al EPL en Catatumbo, sino también en alianzas con el clan Úsuga, porque el cuento del paramilitarismo es mucho más alimentado por las FARC y por el ELN, en sus alianzas por la captura de las rentas territoriales. Yo sí veo un problema muy grave de una amenaza formidable a la estabilización de los acuerdos si algo no hacemos para tratar de evitar y contener. Además va a ser una amenaza muy grande para la seguridad de los desmovilizados de las FARC. Esto va a ser una amenaza muy grande que preocupa, y los está preocupando mucho y preocupa muchísimo al gobierno. ¿Sí? ¿Cómo buscar la manera de desestructurar eso? El acuerdo, digamos, el inicio de conversaciones que no han comenzado con el ELN es muy vago. Ese documento de cuál es la agenda, esa agenda es muy vaga, muy general. Pareciera ser de esas cosas de conversaciones con el ELN, con las cosas que uno nunca termina en nada. Y esto, no sé, si tomamos casi 2 años en solo hacer la agenda que tomó con las FARC 6 meses, y que llevó a una agenda concreta, bien especificados los puntos, bueno, no sé cuánto va a tomar. Pero el gran temor es el fortalecimiento del ELN en áreas de control de FARC, porque la organización armada de las FARC, desarmadas las FARC, armados los ELNos en el mismo territorio, ¿no será que le dan la misma medicina que le dieron las FARC al EPL en Urabá? Pregunto. El exterminio de Esperanza, Paz y Libertad, ¿quién lo produjo? Bueno, a eso se le puede tener mucho miedo, porque el problema de negociar en medio del conflicto con el ELN en este momento es realmente un problema. Era válido con las FARC en su momento, porque todos estaban, pero ahora, ¿cómo vamos a buscar que las FARC sin armas, desmovilizados, cómo se van a proteger, o mejor, el tema de la garantía de la seguridad que hay que ofrecerles estando el ELN activo y otras organizaciones criminales? ¿Sí? Ahí hay problemas. Yo sí creo que eso hay que tomárselo en serio, muy en serio, ese tema del riesgo de mutación. Eso no es un problema colombiano, ese es un problema de todo el mundo. Eso pasó en Centroamérica. Hoy en día en Centroamérica el problema de violencia es peor que lo que había cuando estaba la guerra, las guerras en Centroamérica. Hoy es peor. Dieron lugar a las maras y organizaciones de maras muy complejas y muy bien estructuradas, que no importa que los tienen a todos los jefes, no hay ni un solo jefe de mara que no esté preso, y desde las cárceles controlan todos los negocios que están controlando. En Honduras, en Guatemala, en San Salvador, ya tienen estructuras de control fuertemente, con grande control sobre las estructuras de transporte, empresas de servicios,
tienen su propia organización y están en la cárcel todos, y viven allá y desde allá gobiernan, y con un nivel de violencia muchísimo más alto. Yo sí le tengo mucho miedo, y le tengo mucho miedo en el sentido también la responsabilidad que va a tener el Estado para garantizar la seguridad de los desmovilizados de las FARC. A mí no me preocupa mucho la pregunta que tenían sobre ¿y cómo los vamos a sostener? Francamente me parece que en el caso de las FARC esa no es una gran pregunta. En el caso del ELN quizás sí, y claro que también lo era en el de M-19, porque tenían un origen distintísimo. Las FARC son eminentemente rurales, los otros eran urbanos. Usted tiene que, el concepto de reintegración, de reincorporación es muy distinto FARC a ELN. Las FARC están en sus territorios. Es posible que haya que lidiar con los problemas de víctima-victimario y que todo este tema de rencores y de odios acumulados por las desastres, por las barbaridades que hicieron durante tanto tiempo, ¿sí? Pues eso tiene que haber generado resentimiento, pero están integrados a las comunidades, están allí, los conocen, y si hacemos un buen proceso, unos de reconocimiento de sus crímenes y los otros de aceptar la verdad y sentir que pueden perdonar. Creo que podemos hacer, esos son desafíos que tienen más que ver con eso que con cómo se van a sostener. Ese no es el gran problema con las FARC, no es cómo los vamos. Ese sí era un problema con el M-19, quizás con el EPL, que era mucho el origen de dónde venían y cómo se habían digamos, desprendido de sus ambientes de vida. Las FARC no, las FARC son gente campesina, son gente que se reincorpora fácilmente a sus comunidades. El problema es de cómo protegemos a los líderes, a los dirigentes. ¿Cómo se asegura la vida de esas personas? Es más un problema de seguridad. Y además yo creo que pues ese es un tema en la discusión, en el punto 3 de la agenda, que ahí es donde se van a definir esos mecanismos de cómo es que ellos se van a producir, digamos, se va a producir el fin del conflicto, la dejación de armas y su reintegración, o la palabra que se quiera utilizar para esas cosas. No me preocupa de veras en el caso de las FARC ese tema de cómo ellos están mucho más integrados a las comunidades rurales, a donde seguramente no tendrán que moverse demasiado, sino que van a permanecer dentro de ese circuito regional, digamos así. Entonces, yo no sé. Bueno. Gracias. Rolling.